Bienvenidos a la quinta entrega del curso de PHP y MySQL desarrollado por Raza Digital 100. La semana pasada estuvimos viendo cómo enviar datos a través de un formulario a una segunda página web mediante los métodos de POST y GET. Después, en esa segunda página recibíamos los datos mediante los arrays asociativos de POST, GET y REQUEST. Bien, sé que os dije que iba a ser una primera parte de 2 vídeos, pero creo que van a ser 2 o 3. Porque quiero pararme a explicar varias cosas detenidamente para que no se nos quede nada en el aire. Hoy lo que vamos a hacer va a ser aprender a utilizar los operadores aritméticos, veremos para qué sirven, lo que son, y vamos a crear un pequeño script que será crear una calculadora en el que el usuario tendrá que escribir un par de números y podrá sumarlos, restarlos, dividirlos o multiplicarlos. Bien, vamos a empezar yendo a nuestro editor web, como siempre, y guardaremos el archivo en nuestro servidor local. Mi PC, C, appser, www, curso PHP 04 y vamos a llamar al archivo operadores.php. Vamos a empezar abriendo PHP, cerramos PHP y comenzaremos creando 3 variables a las que vamos a darles 3 valores de tipo integer, es decir, 3 valores numéricos. Vamos a crear una variable llamada a y vamos a darle como valor 2. Después crearemos una variable llamada b y como valor vamos a darle 4. Y a la tercera variable le llamaremos c y como valor le daremos 6. Bien, ¿qué son los operadores? ¿Para qué sirven? Y todo eso. Hoy simplemente vamos a trabajar con los operadores aritméticos y lo que nos permiten estos operadores es realizar cálculos entre diferentes valores. En este caso vamos a utilizar 3 variables entre las que haremos diferentes cálculos. Voy a abrir aquí un comentario y os iré dejando aquí la lista de operadores para que después podáis utilizarlos. Como ya sabéis, al final del vídeo después los dejo en descarga directa, así que no os preocupéis. Bien, vamos a realizar simplemente una suma entre estas variables y para sumar se utiliza el símbolo del más, como es lógico. ¿Cómo funciona este operador? Pues simplemente tendríamos que crear un echo y decirle variable a más variable b y cerraríamos con punto y coma. Así de simple. Lo que nos mostraría en el navegador sería la suma del valor de la variable a, 2, y el valor de la variable b, 4, es decir, 2 más 4, 6. Nos mostraría un 6 en pantalla. Vamos a guardar el archivo y vamos a hacer la prueba en el navegador. Aquí lo tenemos. Abrimos nuestro archivo, localhost, curso PHP 04 y operadores.php. Como veis nos muestra como resultado un 6, porque 2 más 4 son 6. Bien, para hacer restas simplemente tendremos que usar el símbolo de menos, como alguno ya se lo habrá imaginado, así que aquí arriba cambiaremos el más por el menos. Guardamos el archivo, actualizamos y 2 menos 4 menos 2. Vamos a hacer una multiplicación ahora y para multiplicar utilizaremos el símbolo del asterisco. Así que vamos a poner aquí un asterisco, guardamos el archivo, actualizamos y lo que nos va a mostrar va a ser 2 por 4, 8. Actualizamos y 8. Y para dividir es lo mismo, simplemente tendremos que poner la barra diagonal y nos dividirá los números. En este caso 2 entre 4, 0,5. Actualizamos y efectivamente 0,5. Bien, como ya os dije, en PHP se pueden añadir variables dentro de variables. Es decir, vamos a darle como valor a una variable la suma de otras 2 variables. Supongamos que queremos hacer la suma de estas 3 variables, pero no queremos en el echo tener que imprimir todas las variables. Para ello, simplemente crearemos una variable llamada suma y como valor vamos a darle la suma de estas 3 variables. Para ello, simplemente igual que en el echo, tendremos que poner variable a más variable b más variable c más variable a, por ejemplo. Vamos a sumar 2 veces la variable a, o simplemente vamos a quitarla para no liarnos de momento. Pues cerramos con punto y coma y en el echo simplemente vamos a llamar la variable suma. ¿Qué va a suceder? Vamos a mostrar en pantalla el valor de la variable suma y la variable suma es la suma de las 3 variables que hemos escrito anteriormente.
Vamos a guardar el archivo y vamos a hacer la prueba. Si actualizamos, nos muestra 12. 2 más 4 más 6, 12. Dentro de la variable también podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, o incluso todo a la vez. Así que vamos a crear una variable llamada rara, por ejemplo, y vamos a coger la variable A, le vamos a restar la variable B y vamos a multiplicar el resultado por la variable C. Cerramos con punto y coma y llamamos a la variable rara. Guardamos, actualizamos, así que nos muestra menos 22, que es el resultado de 2 menos 4 por 6. Podemos crear simplemente variables que sean de suma, resta, multiplicación y división de la misma manera. Pondríamos resta igual a variable A menos variable B menos variable C. Después llamaríamos a la variable resta y al actualizar nos haría una resta de las tres variables. Bien, hasta aquí queda más o menos explicado cómo funcionan los operadores aritméticos. Vamos a ponerlo en práctica creando un formulario en el que el usuario pueda escribir un par de números y que al hacer clic en enviar reciba el resultado de la suma de los números que ha escrito. Bien, para ello vamos a abrir el formulario que utilizamos en el vídeo tutorial anterior, curso PHP 03, formulario.php. Para no tener que escribir todo el formulario, simplemente vamos a cambiarle el título, vamos a ponerle calculadora como nombre y vamos a cambiar lo que pusimos delante del formulario. Aquí pondremos escribe un número, donde el país pondremos escribe otro número y listo. Vamos a guardar el archivo en la carpeta de esta semana, en la número 4, lo llamaremos formulario.php. Guardamos y vamos a ver cómo se nos muestra en el navegador. Vamos a copiar la ruta del archivo que teníamos ya abierto, la pegamos y cambiamos el nombre por formulario.php. Bien, tenemos este formulario. Tenemos que cambiar antes un par de cosas. Para empezar, el nombre del campo de escribe un número, vamos a llamarlo num1 para identificarlo más tarde. En el campo de escribe otro número le daremos otro nombre al campo que va a ser num2. Y por último vamos a cambiar el formaction, que lo que hacía era mostrarnos el resultado en la página que le dijésemos. En este caso vamos a llamar a la página calculadora.php. Guardamos el archivo y vamos a ver cómo funciona en el navegador. Actualizamos, escribimos un número aquí, otro número aquí y nos dice que no encuentra el archivo porque aún no lo hemos creado. Así que vamos a crear un nuevo archivo, vamos a guardarlo como calculadora.php y tal y como aprendimos en el vídeo tutorial anterior, ahora lo que tenemos que hacer es recibir los datos del formulario, en este caso del campo número 1 y del campo número 2. Como ya dijimos, tenemos que utilizar los arrays asociativos, en este caso vamos a utilizar post porque el método es post, así que vamos a crear una variable llamada número 1 y como valor vamos a darle el valor del campo num1. Para ello utilizaremos el array asociativo post y entre corchetes y comillas le diremos que nos dé el valor del campo num1, es decir, el primer campo que el usuario tiene para escribir. Cerramos con punto y coma y vamos a hacer lo mismo con el campo del número 2. Creamos una variable llamada número 2 y le decimos con el array asociativo post que nos dé el valor del campo num2. Bien, de esta manera ya habríamos recuperado los datos. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería mostrarlos en pantalla. Crearíamos un eco, pero ahora ¿qué nos sucede? Nosotros lo que queremos hacer no es mostrar los datos, sino hacer una suma de los datos que el usuario ha escrito. Para ello, como hemos visto aquí con los operadores, simplemente crearemos una variable y haremos una suma de las dos variables que tenemos aquí. Es decir, vamos a crear una variable y haremos una suma de esta variable y de esta variable. Como ya os dije, PHP identifica automáticamente si es un número, si es texto, así que al ser texto nos hará la suma automáticamente. Vamos a crear una variable llamada resultado y vamos a decirle que nos sume el valor de la variable número 1 más el valor de la variable número 2. Cerramos con punto y coma y ahora sí en el eco tendremos que poner simplemente resultado
dos puntos y pondremos la variable resultado. No os olvidéis poner las comillas porque hemos escrito una cadena de texto. Así que terminamos con punto y coma, guardamos el archivo y vamos al navegador para ver qué tal funciona nuestro formulario. Vamos a poner aquí por ejemplo un 10 y aquí un 15. Hacemos clic en enviar y nos dice resultado 25. Bien, supongamos que queremos que se resten los números, pues simplemente tendríamos que coger el símbolo de más, sustituirlo por un menos, guardar el archivo, volver a nuestro formulario, actualizarlo, actualizar el formulario, pondríamos 90, 50, y al hacer clic en enviar se restaría el 90 menos el 50. Como veis, resultado 40. Pues bien, así podéis crear una calculadora, es bastante sencillo y como estamos en los primeros vídeos, creo que es más que suficiente para lo que tenéis que aprender. Pues bien, hemos aprendido a utilizar los operadores aritméticos. Vamos a poner aquí el título, operadores aritméticos, y hemos aprendido a sumar, restar, multiplicar y dividir valores, y también hemos aprendido que dentro de una variable podemos hacer la suma de otras variables, o la resta, o la multiplicación, o la división, o lo que deseemos. Después simplemente hemos creado un formulario con dos campos que les hemos llamado num1 y num2, y mediante el método post hemos enviado los datos a una página llamada calculadora.php en la que hemos recibido los datos, hemos creado una variable sumando los datos que recibíamos, o restándolos en este caso, y después en el eco simplemente hemos mostrado el resultado de la suma, resta de los valores que el usuario ha escrito en el formulario. Vamos a hacer otra prueba para ver que funciona correctamente. Vamos a ir a calculadora.php y vamos a multiplicar los valores que el usuario escriba. Guardamos el archivo, actualizamos el formulario y vamos a poner aquí 5 y 6. Hacemos clic en enviar y como veis nos muestra 30. Bien, pues en principio esto ha sido todo por hoy. Pronto subiré el siguiente video tutorial en el que veremos la siguiente clase de operadores, que serán los de comparación. Los veremos bastante a fondo y puede que veamos los operadores lógicos. Y si veo que el vídeo se hace muy corto, puede que empecemos con las condicionales para empezar a entrar un poquito ya en PHP serio. Así que si os ha gustado este vídeo, si os ha servido de algo, recomendadme, votad positivo, comentad y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo desde Raza Digital 100.